Hola a todos, soy Hugo de la Vega y les traigo un video de química acerca de la nomenclatura. La nomenclatura es una forma de dar nombre a una sustancia y a la vez de formularla. Vamos a hablar de los óxidos básicos que se formulan de la unión de un metal más oxígeno. Vamos a hacer un ejemplo de la familia 1A del elemento del potasio más oxígeno. El oxígeno va a trabajar con el número de oxidación menos 2 y el potasio, su número de oxidación es más 1. La unión del metal más el oxígeno nos va a dar el óxido de potasio. El potasio tiene número atómico 19 y peso atómico 39. Para realizar la configuración electrónica dibujamos un núcleo en el cual va a estar compuesto por 19 protones y 20 neutrones. En el primer nivel tendrá 2 electrones. En el segundo nivel, como vemos, el potasio tiene 19 protones y 19 electrones. El electrón número 19 va a estar en el nivel 4 orbital S. Ahora realizaremos la configuración electrónica del oxígeno, que su número atómico es 8 y su peso atómico 16. En su núcleo entonces tendrá 8 protones y 8 neutrones y tendrá 8 electrones. Ubicamos los 8 electrones del oxígeno. Tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8. Recordando que siempre se debe graficar primero los de spin positivo. Como vemos, el oxígeno para reaccionar con el potasio requiere de 2 moléculas. Entonces graficamos la otra molécula de potasio. Bien, como vemos, el oxígeno es más electronegativo que el potasio. Entonces el potasio va a ceder sus 2 electrones para que así el oxígeno pueda cumplir la ley del octeto. Entonces cada molécula de potasio perderá su último electrón y pasará hacia el oxígeno. Así cumpliendo cada uno con la ley del octeto en su último nivel. Bien, ahora vamos con la familia 2A. Tenemos el berilio con su número de oxidación 2 más y el oxígeno con su número de oxidación 2 menos. Esto nos va a dar el óxido de berilio. Como sabemos, el número atómico del berilio es 4 y el peso atómico es 9. Realizamos su configuración electrónica. Entonces en el núcleo tendrá 4 protones y 5 neutrones y a su vez tendrá 4 electrones en sus órbitas. Bien, ahora vamos con el oxígeno. Su número atómico igual es 8 y su peso atómico 16. Igual realizamos su configuración electrónica. Este tendrá 8 electrones. Como vemos, la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del berilio. Entonces el oxígeno va a ganar los 2 electrones que le sobran al berilio. Bien, aquí tenemos la sumatoria del berilio, que es 4 protones en su núcleo, y como perdió 2 electrones, ahora tendrá simplemente 2. 4 menos 2 sería 2 protones. Este es el número de oxidación con el que trabaja el berilio. Al igual en el oxígeno, tenemos 8 protones y como ganó 2 electrones, ya no tendrá 8 sino 10.
entonces sería 2 menos. Este es el número de oxidación con el que trabaja el oxígeno. Vamos con la familia 3A. El elemento de aluminio que trabajará con su número de oxidación más 3. Esto nos da como resultado a 2 moléculas de aluminio y 3 de oxígeno por el cambio de valencias de cada uno de los elementos. Esto se va a llamar óxido argéntico. Como sabemos, el aluminio tiene el número atómico 13 y peso atómico 23. Entonces realizamos la configuración electrónica. En su núcleo tendrá 13 protones y 14 neutrones. Y al igual que los protones tendrá 13 electrones. Ya tenemos la configuración electrónica del aluminio. Ahora realizaremos la configuración electrónica del oxígeno. Bien, aquí tenemos las dos moléculas de aluminio, como nos indica la fórmula, y las 3 moléculas de oxígeno. Bien, el oxígeno es más electronegativo que el aluminio. Entonces el aluminio perderá sus electrones sobrantes, que son 3 de cada molécula. Como tenemos 3 moléculas de oxígeno, cada cual obtendrá o ganará 2 electrones del aluminio. Bien, ahora los dos completaron la ley del octeto. La sumatoria del aluminio sería 13 protones en su núcleo y en sus órbitas le quedarían 10 electrones. Esto daría el resultado de 3 positivo, que este es el número de oxidación con el que trabaja el aluminio. Al igual en el oxígeno tenemos 8 protones, como ganó 2 tiene 10 electrones. 2 menos es el número de oxidación con el que trabaja el oxígeno. Ahora vamos a ver los óxidos ácidos. Es la combinación de un no metal más un oxígeno. Esto estará en estado gaseoso. Tenemos el carbono más el oxígeno. Intercambiando sus valencias nos dará el dióxido de carbono. Entonces se llamará anhídrido carbónico por su valencia, por su número de oxidación 4 más. Al reaccionar con agua, el dióxido de carbono se va a transformar en ácido, en estado acuoso, que va a ser el ácido carbónico. Para obtener el radical va a perder los hidrógenos. Entonces será CO3 con exponente de menos 2 y se llamará carbonato. ¿Por qué carbonato? Porque cuando la terminación del ácido termina en ico, se cambiará en el radical por ato, y cuando termina en oso se cambiará por ito. Entonces en este caso sería carbonato. Bien, para realizar la configuración electrónica del anhídrido carbónico tenemos el peso atómico del carbono, que es 12, y el número atómico, que es 6. Realizamos la configuración electrónica graficando en su núcleo los protones y neutrones y sus electrones en su órbita. Asimismo del oxígeno, entonces la sumatoria de lo que entonces aquí el carbono perderá 4 electrones para así completar el oxígeno, para completar cumplir la ley del octeto. Como son 2 moléculas de oxígeno, entonces 2 electrones del carbono irán a cada oxígeno. Y así tendremos 8 protones y 10 electrones. Tendremos 2 menos, que es el número de oxidación con el que trabaja el oxígeno. Y en el carbono tendremos los 6 protones, y como perdió sus 4 electrones, entonces le quedarán 2. Entonces 6 menos 2 será 4 más, y este es el número
de oxidación con el que trabaja el carbono. Ahora vamos con el fósforo. El fósforo más el oxígeno nos dará el anhídrido fosforoso. Haciéndolo reaccionar con agua nos dará el ácido fosforoso. El radical que obtenemos del ácido fosforoso se llamará fosfito por su terminación en oso. La configuración electrónica del fósforo se la realiza sabiendo que su número atómico es 15 y su peso atómico 31. Y tenemos lo que son 2 moléculas de fósforo y 3 de oxígeno. Cada fósforo perderá sus 3 electrones sobrantes y cumpliendo la ley del 2. Y el oxígeno, para cumplir la ley del octeto, ganará esos 2 electrones. Entonces, la sumatoria del fósforo nos quedaría 15 protones en su núcleo y 12 electrones en su órbita, que nos va a dar 3 más, que es el número de oxidación con el que está trabajando el fósforo. En el oxígeno, como ganó 2 electrones, tendrá 8 protones y 10 electrones, que nos dará 2 menos, que es el número de oxidación con el que trabaja el oxígeno. Ahora veremos la configuración electrónica del azufre en conjunción con su combinación de azufre más oxígeno, que nos dará el anhídrido sulfuroso, que al reaccionar con agua nos va a dar el ácido sulfuroso y su radical se llamará sulfito por su terminación en oso. La configuración electrónica del azufre, sabiendo que el número atómico es 16 y el peso atómico 32. Tenemos una molécula de azufre y 2 de oxígeno. Al realizar el intercambio de electrones, el oxígeno va a obtener los electrones que pierde el azufre, que son sobrantes. Entonces cada molécula de oxígeno ganará 2 electrones para así completar la ley del octeto, y el azufre cumplirá la ley del 2. La sumatoria sería 16 protones y 12 electrones, ya habiendo perdido sus 4 electrones, y la respuesta será 4 más. Este será el número de oxidación con el que trabaja el azufre. Al igual, el oxígeno, la sumatoria será 8 protones y 10 electrones. Esto nos dará 2 menos, que es el número de oxidación con el que trabaja el oxígeno. Tenemos como un ejemplo el cloro más el oxígeno, que este nos dará anhídrido hipocloroso porque trabaja con su número de oxidación más bajo. Entonces, al reaccionar con agua, nos dará el ácido hipocloroso en estado acuoso y su radical será hipoclorito.